la ayuda del Señor, a tratar de Joana y Caleb, Sonia y dos con nickname están ahí conectados. Oh, qué bueno, hermana Joana. La estoy controlando, ok. Hermana Sonia dice también ahí. ¿Lo tenemos? Comenzamos, hermano, desde el slide número 45, oye, donde está el don de sanidad, por si no lo haya. Vamos a ver, 1 Corintios 12, del 9 y 10. El don de sanidad. Dice el Señor en su palabra, todos juntos. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía y a otros discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Vamos a orar. Señor, queremos que dirijas este estudio bíblico. Desde ya, Padre Santo, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda gobernar este hermoso estudio y podamos aprender acerca de estos dones, mi Dios, al servicio de tu iglesia. Señor, reconocemos que las sanidades vienen del poder tuyo, Señor, más que la vida de un hombre. En Cristo Jesús hemos orado, Señor. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de el don anterior que estuvimos discutiendo, y hay dos preguntas bien importantes que quisiera, pues, cuando tal vez hermano Miguel, si me puede tomar el micrófono y ayudar ahí para podérselo dar al hermano Pedrito, que son dos preguntas bien interesantes. El don de sanidad. Decimos ahí, fíjese, para poder tener una definición, al igual que el don de milagros, este don, dice, servía como señal y tenía como misión avalar a la persona de Jesús y sus apóstoles y el mensaje de la predicación. Para poderlo definir un poco a nuestro lenguaje sería, los milagros de sanidad también son la carta de presentación de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Sí. Ahora, dijimos que muchas veces al realizar un estudio para poder, así rápido y veloz, número uno, hablábamos acerca de que la sanidad en el Nuevo Testamento muchas veces se asociaba con la fe de las personas y no tanto del enfermo, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, que había un centurión que tenía un siervo y el siervo estaba enfermo y él le fue a pedir a Jesús, ¿verdad? Y le dijo, voy a ir a tu casa, y le dice él, no vayas, porque yo también soy hombre de autoridad, basta que digas la palabra. Y dijo, no he hallado tanta fe en Israel como este hombre. Entonces, ¿por quién logró la sanidad? ¿El siervo o por el centurión? El centurión recibió ese milagro para el siervo. Entonces, muchas veces hablamos de que en ocasiones es la fe de alguien que puede hacer que obre un milagro de sanidad para otra persona. Amén. Luego también hablábamos de otro ejemplo, por ejemplo, un paralítico que llevaron 4 amigos, ¿verdad? Y estaba en la casa Jesús predicando y estaba súper llena el lugar, y llegaron ellos, ¿verdad? Lo llevaron en una camilla y no pudiendo entrar, las casas en aquel entonces algunas les construían unas gradas al costado y llegaban al terrado. Entonces la casa no era de los amigos y empezaron a destruir el techo para poder bajar al amigo. Y dice la palabra literalmente, y Jesús, al ver la fe de ellos, no del paralítico, entonces uno de los principios que hablábamos acerca del don de sanidad es que muchas veces se asocia con la fe. Luego hablábamos también que en ocasiones la enfermedad es el resultado del pecado del enfermo. Hay enfermedades que vienen a causa de el pecado. Diga pecado. Por ejemplo, yo le voy a decir, pastor, ¿qué opina usted del SIDA? Pues fíjese que para mí, a manera de ver, el SIDA es un freno para que el hombre le sea fiel a su pareja. ¿Sí? Para mí eso es. ¿Por qué? Porque es el único método efectivo para no contraer el SIDA.
Es el único. De ahí ninguno garantiza al 100% que otra persona contagiada, ¿cómo se llama? Si tiene el virus se lo puede trasladar al otro. Entonces hablamos que muchas veces pusimos de ejemplo la lepra que le dio a María y a Aarón por no estar de acuerdo con la mujer cusita que tuvo Moisés. Y empezaron a quejarse, y debido a esa inconformidad, Dios los reprendió mandándoles una lepra. Me acuerdo yo, esta ilustración no sé si ya se le ha escuchado a nuestro pastor general, que dice que un día tenía un diácono enfermo en un hospital y él estaba en una gran crisis, y su anhelo era que su pastor general lo llegara a visitar. Y entonces el pastor hizo el tiempo y le dijo: pastor, yo sé que si usted ora, si usted me ministra, yo voy a alcanzar la sanidad. Oh, de veras, le dijo. Mira, entonces vamos a orar. Y oró, ¿verdad? Señor, te pedimos por este enfermo, pon tu mano de sanidad, bueno, etcétera. Cuando el pastor iba saliendo a la puerta, dice que sintió una voz que le dijo: mira, anda a decirle al diácono que deje el adulterio y va a sanar. Y se regresó el pastor y le dijo: mira, yo te voy a decir lo que me manda a decir el Señor. A ver, pastor, profetíceme, le dijo todavía, ¿va? Manda a decir que salgas del adulterio y te vas a sanar. Y empieza a llorar el hombre. Usted: sí, pastor, tiene razón, fíjese que yo tengo otra señora, le dijo que no sé qué. Imagínese. O sea que muchas veces hay ciertas enfermedades que por nuestras movidas que nos vienen, amén. Dígale enfermo que está a la par suya. Mire, ahora, por ejemplo, el don de sanidad no desplaza ni sustituye la medicina, ¿verdad? Créamelo, y en esto queremos ser bien puntuales. No queremos, por ejemplo, caer ¿cómo se llama?, en un engaño de poder decir: usted está enfermo, ok, mire, lo que le va a dar al doctor, póngalo en el canasto y usted va a recibir sanidad. Mentira. No queremos desplazar, fíjese bien, en ningún momento queremos desplazar y decir: la medicina no funciona, los médicos no funcionan, puede más el poder de Dios. Sí, pero usted también dice la palabra que Dios vela por la ciencia. Entonces muchas veces, ¿verdad? Ya vamos a ir avanzando con esto, pero el hecho de que, ¿cómo se llama? Alguien, por ejemplo, si usted toma pastillas, es hipertenso y tiene que tomar esas pastillas de por vida, y usted viene y dice: yo en el nombre de Jesús no me la voy a tomar porque Él me va a sanar. ¿Viene de Dios o viene de usted? Ahora, porque si viene de Dios, definitivamente Dios lo va a sanar. Pero si no, ahí va a caer con sopapo y ahí lo vamos a velar. ¿Me entiende? Porque no era de Dios. No queremos nosotros desplazar en ningún momento ni restarle, oiga bien, ¿verdad?, poder a Dios. Pero muchas veces caemos en el error de que el don de sanidad desplaza a la medicina. No. También hablábamos que Pablo incluso instruyó a Timoteo él tenía un problema estomacal, digestivo, y le sugiere y le dice: mira, toma también vino, ¿me entiende? Porque tenía un problema digestivo. Ahora, en esa cultura, porque hay unos que de ahí se agarran y dicen: mire, pastor, entonces se vale echárselas de vez en cuando, ¿me entiende? Fíjese, usted puede decir vino, pero habían diferentes tipos de vino, ¿me entiende? O sea, ¿qué decirle yo? Está el fresco de piña y hay un agua dulce que sí pega y que sigue siendo de piña, ¿me entiende? En mi pueblo le llaman chicha, no sé aquí, ¿verdad? Y pega y es de la misma, ¿me entiende? Entonces, no se vaya a agarrar de ahí. Pero Pablo le sugiere a Timoteo, entonces, el mismo apóstol Pablo, el hombre que sanaba, también le estaba sugiriendo, no estaba desplazando ciertas terapias que usted puede tener a través de la medicina. Ahora, siguiendo con el slide, mire, en ocasiones el apóstol Pablo tenía el don de sanidades como afirmación de su ministerio, ¿verdad? El apóstol Pablo se caracterizaba por todo lo que registra el libro de los Hechos. El apóstol Pablo tenía el don de sanidad. Pero eso no significa, fíjese bien, que, ¿cómo se llama?, que pudo sanar a Timoteo de su problema estomacal. O sea, de que una persona, aunque tenga el don de sanidad, no significa que siempre esa persona, a los que él ore, que le imponga mano,
se van a sanar. Oiga, eso es bien importante, no pierda de vista con eso. Mire, ni siquiera él que gozaba de una, ¿cómo se llama? El mismo apóstol Pablo decía que él tenía un aguijón en la carne y que le había orado al Señor 3 veces. Entonces muchas veces usted podrá orar y pedir por un enfermo y tal vez usted está más enfermo que él. Pero si Dios se quiere glorificar y que usted sea un instrumento, así lo va a hacer Dios. Pero no significa, oiga bien, ni que a todas las personas que usted les imponga mano se le van a sanar, ni tampoco significa de que usted, aunque usted se imponga mano, siempre se va a sanar. Siempre van a haber sus acepciones. Es importante notar que las sanidades, esto es lo interesante, es un acto soberano de Dios y no está basada a la disposición o a la discreción del creyente que lo posee. ¿Me entiende? No está a la disposición. Yo le voy a ser bien honesto. Si yo me reviso y empiezo a escoger los dones, yo lo considero. Yo considero que yo no tengo el don de sanidad. Yo le impongo mano a usted y me muere más rápido. Yo no tengo el don de sanidad. Ahora, pero fíjese que cuando abrimos el ministerio de Jehová Rafa, que era ir a orar por los enfermos, bueno, yo fui porque nadie iba. ¿Me entiende? O sea, al final no depende de mí, depende de Dios. Si alguien se quiere sanar, ¿me está entendiendo? Porque la sanidad es un acto soberano de Dios. Y ya vimos que muchas veces, aunque usted pueda tener el don de sanidad, no todos se le van a sanar. Y aunque usted tenga el don de sanidad, usted van a ver enfermedades que usted va a tener también. Amén. Ok, vamos a seguir porque quiero llegar a otras cosas bien importantes. ¿Son todas las sanidades de origen divino? No. La respuesta es no. Hay unas que son psicosomáticas, que están en la mente y no están en nuestro cuerpo. Hay problemas de enfermedad. Por ejemplo, usted padece de la presión, puede hacer que su problema sea emocional y no sea el cuerpo. El dolor de espalda, el colon, el dólar, todo lo que usted quiera. Hay veces no es que usted tenga un problema digestivo, el problema es que usted tiene un problema emocional. Mire, aquí hay un Dios que no me deja mentir. Yo tuve un par de hermanitas locas ahí en la iglesia anterior. Diga locas, por favor. Bueno, había una que el marido se le iba cada rato. Y entonces ella estaba queriendo ver cómo la atrapaba, porque ya tenía 3 hijos con él. Pero él andaba ahí de faldero y se había enamorado de otra loca. Entonces, pues mire lo extraño, que le empecé a ver con bata yo. Y le digo yo, hermana, ¿y está embarazada? Sí, me dijo. Bueno, y embarazada, ¿va? Entonces, así se vino el hombre, porque supuestamente la tenía embarazada. Pasaron 2 meses, 3 meses, y hermano, créame lo que tenía panza de preñada. Allá como a los 6 meses, bueno, y la pregunta era que nosotros le decíamos, hermana, ya se puso en control. No, es que mi Dios, metiendo a Dios. Hermana, usted necesita tomar hierro, hojas de jocote, zacate para que el niño nazca sano. Y no quería ir al doctor. Le dije, los milagros no pretenden desplazar a la medicina. Al contrario, la medicina, como es parte de la confirmación de que tenemos un Dios sobrenatural. Mire, pasó el tiempo usted, a los 6 meses tuvo una crisis de nervios y se le bajó la presión y fue a parar al hospital. Y entonces le querían a ella dosificar un medicamento y ella dijo, no, porque estoy embarazada. Bueno, y le hicieron los exámenes, no tenía nada. Y él le quedó viendo el marido, ¿va? O sea, imagínese hasta dónde puede llegar una sugestión. Por eso, aunque Dios sana hoy, no debemos de pecar de ingenuos. Mucho de lo que pasa por sanidad es totalmente desprovisto de la presencia e intervención divina.
Son muchos los reportajes, oiga bien, que se han dado de acontecimientos que se parece a los milagros de los evangelios y de los libros de los hechos. Sin embargo, cuando se realiza una investigación seria y objetiva, un porcentaje muy elevado de estas supuestas sanidades desaparece. Son charlatanes. Existen personas que manipulan a las pobres personas que adolecen de enfermedades psicosomáticas. Y ahí sí, mire, hay personas que se aprovechan de lo que otros tal vez sienten. ¿Por qué? Porque son muy convincentes, son persuasivos, son tajantes en sus afirmaciones y la confianza que afirman despiertan en el enfermo una liberación emocional. El pastor narra de que había un enfermo cuando él daba consultas que tenía un problema, decía él, que se ahogaba. Y entonces le dijo, mire, ahorita me acaban de traer unas pastillas, le dijo, que es lo último para eso, le dijo. Y le dio el bote. Y ya va a ver que se va a sentir bien, le dijo. Y se llevó el bote. Y allá cuando regresó al mes le dijo, mire, pastor, le dijo, qué bien me han caído esas pastillas, le dijo. Ya no me agarra ese descontrol, le dijo. De veras, le dijo. Fíjese que son de azúcar, le dijo. Ahora, el pastor, ¿verdad? Porque su profesión, ser psicólogo, etcétera, no se aprovecha. Pero en la calle hay un montón de charlatanes. Y que ahí están los famosos menjurjes y las famosas aguas y un montón de cosas. Y la gente se las mete creyendo que ha sido sanado de algo que realmente siempre ha estado en su mente. Mire, los médicos estadounidenses afirman que entre un 60 y el 90% de los pacientes de los hospitales padecen enfermedades físicas provocadas por emociones desequilibradas o por abusos físicos y emocionales. Estas personas sufren de un auténtico dolor físico, aunque se encuentran en perfectas condiciones biológicas. Para las personas que padecen de una enfermedad psicogénita, un cambio de mente frecuente resuelve su problema. Ahora, esto es bien importante, mira, hablar acerca de los dones de sanidad. Dios no necesita que le ayudemos. Hablando acerca de los dones, ¿verdad? Que muchos queremos agrandar un milagro en nuestras vidas. Si Dios le sanó de la rodilla, bueno, Dios lo sanó. Pero no hagamos un show de esto y estaba yo y de repente vi un rayo que entró en mi rodilla y me partió y yo vi cómo entró una mano y me operaba y tal vez ni vio nada. Tal vez el problema es que tenía un gran puro de marihuana y empezó a alucinar, ¿me entiende? Que es diferente, eso no lo cuenta. O estaba en un delirio extremo, ¿verdad? Después de la gran goma. O sea, créame lo que Dios no necesita que nosotros le ayudemos, que ni le pongamos ni nada. O sea, en un milagro, especialmente de sanidad. Mire, cuando un creyente insiste en que Dios lo ha sanado, pone en juego, mírelo el peligro, pone en juego el nombre y la reputación de Dios ante los incrédulos. Fíjese a quién estamos nosotros, ¿cómo se llama? La reputación de quién vamos a dañar, la de Dios. Dios es verdad y en Él no hay engaño. Dios, en Él no hay engaño. Si se descubre que no ha ocurrido nada o que hay otras explicaciones para su supuesta sanidad, se mina la credibilidad del Evangelio en la mente del incrédulo. ¿Por qué cree que hay mucha gente que no cree en el Evangelio? Por un montón de gente charlatana, por un montón de gente de esas famosas cruzadas y le pagan a la gente, compran su silla de ruedas y le pagan al otro para que, ay, usted vaya ahí, mire, y arrástrese, oiga. ¿Sí? Y ya cuando investigan, y ya dicen, no, si yo realmente nunca he tenido nada. A mí el hermano William me pagó $10 para que me levantara. ¿Me entiende? El hecho de que Dios no sane a un creyente no debe de caer en un error de dudar del amor de Dios. Comencemos por ahí, porque esto es lo que aquí quiero aterrizar con el don de sanidad. El hecho de que Dios no nos quiera sanar no significa que Dios no nos ame. Tenga cuidado cuando usted esté en una cama y el enemigo quiera ponerle en duda el amor que Dios le tiene a usted. El hecho de que Dios no lo quiera sanar no significa que no lo ame. Si Él no lo amara, no hubiera enviado a su Hijo unigénito para que usted tuviera vida eterna. Eso es cuando tienen problemas gente de a mí nadie me quiere, y un montón de cosas así, ese texto le saco, fíjese. Juan 3:16. Dios no te ama, le digo.
no te hubiera dado lo más preciado que tenía allí en el cielo, que era su Hijo unigénito. Hay gente ahí que ahí se refugia. Es que mis papás no me quieren. ¿Y Dios, pues? Es que mi marido no me quiere. Si ni vos lo querés. ¿Me entiendes? O sea, y muchas veces nosotros llegamos ahí a ese problema, que cuando tenemos una enfermedad y no obtenemos sanidad decimos, Dios no me quiere. No. Eso no, por favor, quítese esos pensamientos que más es una influencia diabólica. Tampoco se culpe a sí mismo de que usted no tiene fe. ¿Entiende? Quitémonos también eso de que hay personas, es que vos no te sanás porque no tenés fe. ¿Y usted quién sabe? ¿Quién es para medir eso? ¿Puede medir usted eso? Yo no puedo medir aquí quién tiene más fe o no. Por la cara veo que algunos no tienen fe, pero están ya aburridos. Mire, créame lo que no se puede medir. ¿Sí? Entonces, por favor, no se culpe, ¿verdad? O culpe a otro. Mira, tu hijo no se sana porque vos no tenés fe. ¿Y usted quién es para medir eso? Por favor, quítese esas palabras que muchas veces se vuelven hirientes en un problema o un caso de enfermedad. Quítese el pensamiento Dios no me ama y quítese el pensamiento que usted no tiene fe. ¿Sabe cómo demuestra que usted tiene fe? Mire dónde está ahorita. O sea, por ahí comience. Claro que tiene fe. Mire, tampoco debe de caer en el error de buscar culpables cuando no hay una sanación, ni mucho menos culpar a Dios. Eso es bien relevante. Por favor, no hay una sanidad, no hay una recuperación, no busque culpables. No busque culpables, ni a Dios ni a otras personas. La enfermedad, el envejecimiento y la muerte son parte de la maldición del hombre a través del pecado. Que no se le olvide que hay ciertos casos. Lázaro, por ejemplo, se murió y volvió a vivir, pero se volvió a morir. Por ejemplo, hay gente, o habemos hermanos, que tenemos, póngale, 77 años y queremos que no nos duela nada. ¿Cómo no, hermano? Si este cuerpo cada vez se vuelve más pesado, y más si ha comido mucho. Yo le digo, mire, y esto sí lo comparto, yo para mí, desde el 22 de noviembre de 1992, yo ya estoy listo para irme de esta tierra. ¿Por qué, pastor? Porque ese día recibí a Cristo como mi Salvador personal. Y sé, y le soy bien honesto, para mí, ya hoy que paso de los 80, para mí ya no es alegría cumplir años usted. Hoy me aflige, porque cada día que paso vuelo más a ciprés. Antes sí, cuando tenía 15 años no me aguantaba por tener cumplir 18, para ya sacar mi identidad, mi documento de identidad de que ya era mayor de edad, que ya podía entrar a las películas de mayores de 18 años, ni de ver nada va a querer, pero uno quería entrar, ¿verdad? Ya queriendo pretender ser un adulto. Pero bien dicen, hermano, que después de los 30 solo es cholladita uno, usted va para abajo, mira. Y a mí ya no, le soy bien honesto, ya no me alegra cumplir años, me aflige. Ahora, va a haber un tiempo, quizás, no sé cuánto tiempo me va a dar más el Señor de vida, pero supóngase que llegue por lo menos a los 80 o 70, digamos, y me viene mi enfermedad, mi insuficiencia renal. Dicen, por ejemplo, que los pastores terminan mal de corazón, tienen un problema de insuficiencia renal, derrame cerebral, un montón de cosas por la misma tensión que uno vive. Entonces habemos muchos pastores que no terminamos nuestra vida bien. Por ejemplo, el hermano Pablo, por ejemplo, murió de su cáncer. Una gran persona. ¿Me entiendes? O sea, estamos expuestos, ¿verdad? Pero yo toco madera, ojalá que sea la excepción, pero bueno. Y supongo que yo estoy ahí en la cama. Ya que me dice, Señor, déjanos unos días. No, hombre, ora para que me muera ya. Ahorita si me cae algo, sí, hermano, ore para que Dios me deje todavía un par de días, oiga. Pero ya. Más viejito, no, usted. 90, Señor, déjanos a mi papá Edwin. No, hombre, cállate, revertí esa oración, que se vaya ya. Y este cuerpo se vuelve difícil de andarlo.
Créanmelo, ¿por qué? Porque andamos el pecado original, la muerte. Nuestro cuerpo cada día va envejeciendo. Mírese usted. Y yo hago la broma, pero ahí las hermanitas, las vanidosas, andan su foto de 16 años. Esta era yo de 17, mire. Mire ahora de 27. Gran diferencia, ¿va? El antes y después. Before y after, ¿verdad? No, hombre, totalmente. Bueno, pero sigamos, hermano, no quiero martirizarla, hermana, pero imagínese. ¿Sí? Cristo demostró su poder para perdonar pecados y además sanar de alguna enfermedad, pero eso no significa que las personas no iban a morir. El énfasis en Isaías 53 no está en la sanación, sino en el sacrificio y el perdón de Cristo. Ya vamos a leer ese versículo. Ahora, vamos a tratar de evacuar dos preguntas del hermano Pedro que están muy interesantes y que muchas veces ahí las andamos o nos van a ayudar a aclararlas. Hermano, por favor, sí, que están bien puestas en el tema. Una pregunta era si el pecado, usted dijo la vez pasada que la enfermedad es el resultado directo del pecado. Sí, el pecado que heredamos, ¿verdad? Sí, del pecado que heredamos o el pecado que estamos, los que viven correcto. en el pecado, ¿no? La pregunta es si eso es heredable a los hijos. O sea, si tus hijos pueden pagar por tus pecados que tú has cometido. Y la segunda era acerca de los niños o las personas que nacen con enfermedades congénitas. Correcto. ¿Cómo se puede tomar eso? Correcto. Si quién pecó, ¿verdad? Si es el resultado, que un niño especial llamemos, si es el resultado de que sus padres han pecado, ¿verdad? Mire qué interesante, ¿verdad? Muy bonito. Primero, yo le voy a poner un caso. Digamos que hay enfermedades, pero que son de tipo congénita y que ha sido debido a la degeneración. Dice por ahí un versículo que la naturaleza gime, ¿verdad? Porque nosotros, el ser humano en sí, estamos adulterando toda la naturaleza y estamos alterando todos los procesos, ¿verdad? Por ejemplo, estamos contaminando los ríos, estamos contaminando el mar, estamos contaminando la tierra, estamos contaminando el aire. Entonces, quieras o no, por ejemplo, note, un niño que viva en la ciudad y un niño que vive en el campo, padece más el niño de los bronquios, el de la ciudad padece más de los bronquios que el del campo. ¿Por qué? Porque está menos expuesto al smog, ¿verdad? Entonces, habrán situaciones que son parte del hábitat o del ambiente, pero eso no significa que por eso el niño es pecador, ¿verdad? O el padre es pecador. Ahora, hay también enfermedades, por ejemplo, yo tengo una enfermedad que se llama psoriasis y esa enfermedad yo la heredé de mi papá y quizás mi papá la heredó de no sé quién, ¿me entiende? Pero eso no significa que yo ande en pecado, un poquito, pero ¿me entiende? Sino que es simple y sencillamente que hay enfermedades que se desarrollan, lo que hablamos, por ejemplo, el estrés. Me dijo cuando yo fui a pasar, mire, ¿y usted qué oficio tiene? Me dijo. Pues de pastor, olvídese que se va a curar de eso, me dijo todavía. Y no significa que yo no tenga fe, pero hay veces puede hacer que la enfermedad sea de un hábitat, ¿sí? Puede hacer que sea algo congénito, puede hacer que sea algo heredado, pero no significa que mis hijos están pagando. Supóngase que mi hijo hereda la psoriasis. No significa que es un pecado de mi desorden de mi vida, sino ya sería un desorden a nivel ya del mundo en el que estamos viviendo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos niños especiales? Por ejemplo, los Down, por ejemplo, los autistas, ¿verdad? ¿Qué pasa a los niños que nacen retrasaditos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Verdad? Y ellos, mire hermano, más allá que sea un error de la vida pasada, porque aquí caemos en otra cosa. La Biblia es clara y dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas no podemos estar culpando de nuestro pasado, nuestro presente. Entonces, esos niños para mí
realmente, mire, por ejemplo, nosotros siempre hemos bregado con niños especiales. Para mí esos son unos angelitos que Dios nos pone para que les demos amor, para que nosotros desarrollemos el amor. Y no se lo da a cualquiera de nosotros, sino a aquellos que tienen la capacidad de amar más. Porque usted podrá amar a un niño normal, pero ya bregar la responsabilidad con un niño especial, no lo vea como una carga, véalo como un medio que Dios va a utilizar para desarrollar usted más el amor, la fidelidad, la lealtad a esa criaturita, y al final puede hacer que Dios no lo premie porque hizo grandes cosas en la iglesia, puede hacer que lo premie porque cuidó un angelito de Dios. Tuve hambre y no me diste de comer. Pero ¿cuándo? Le dice. Porque cualquier cosa que me le des a estos de mis pequeñitos. Entonces muchas veces las personas pueden ser, sí, no lo vamos a negar, viven con un estrés, con un temor. ¿Qué pasa si tenemos otro hijo? ¿Nos va a salir igual o algo? ¿Me entiendes? O sea, pero más allá de ese resultado, la verdad es que esas criaturitas son angelitos que Dios nos ha puesto en el hogar, en la iglesia, para que les demos amor. Y sabe que esos niños incluso también perciben igual la palabra. Ellos son, si realmente ellos son normales, lo que pasa es que no tienen la capacidad de exteriorizar, pero ellos son normales. Si usted convive con un niño, ahí se va a dar cuenta que son, tienen problemas, pero siguen siendo unos angelitos de Dios, ¿verdad? Eso estaba muy interesante que tocó el hermano. No sé si hay alguna pregunta que podríamos evacuar acerca de la sanidad. Vámonos al capítulo 53 de Isaías, por favor, acerca de la sanidad. Isaías 53. Porque muchos empezamos acá y empezamos, ¿verdad? Señor, como dice tu palabra, en tu llaga fuimos todos sanados, dice. Y de ahí nos queremos apropiar para decir que no hay enfermedad y que todos vamos a ser sanados. Dijimos que la sanación era un acto soberano y divino. Amén. Que sí es cierto que podemos echar mano de esa bella promesa, pero no significa, el final de todo esto no es la sanación, sino es la salvación. Y el énfasis, oiga bien, de este capítulo, porque muchos tenemos el problema que no le aplicamos la hermenéutica, ¿sí?, a los versículos, la correcta interpretación de la palabra, no vemos todo el contexto. Y el autor no está haciendo realce a la sanación, el autor está haciendo realce al sacrificio de Cristo, ¿sí?, al perdón de pecados. Mire, si usted lee en el 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores y habiendo él llevado, ¿el qué dice? El pecado de muchos. Y orado por los transgresores. El final de este capítulo no es tanto la sanación, sino el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Entonces muchos, fíjese bien, sí puede ser, hermano, ¿verdad? Puede ser, no vamos a negar, porque hay otra, le dije yo el miércoles pasado, que en ocasiones se da la pauta como para decir, algunos teólogos sostienen que ya no existen los milagros, pero mi Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Me entiende? Y Dios puede sanar, Dios puede obrar en su vida, pero puede ser por varias cosas. Estamos orando acá y decimos, vamos a orar por una enfermedad. Y tal vez el que está dirigiendo la oración no tiene el don de sanidad, tal vez otro hermano que está sentado ahí y que está pidiendo por él y que está orando por esa sanación. O sea, no necesariamente es el que dirige una oración, no necesariamente tiene que mencionarse su enfermedad para ser sanado. Pero más allá de todo eso, recuerde que el final de todo esto no es tanto cuántas personas son sanadas, sino cuántas personas somos salvadas. Eso es lo más importante que usted debe de saber acerca de lo que es el don de la sanidad.
No sé si tuviéramos otra pregunta ahí para evacuar. Si no, continuamos con el hermano William. Gracias. Sí, buenas noches. Hermano, ahí, ¿cómo se llama? Con referencia a lo que es la sanidad, los cristianos tenemos que tener bien claro que el milagro número uno que Dios siempre ha querido para la humanidad no es sanar el cuerpo, sino sanar el alma. Amén. Entonces eso lo podemos ver ahí en lo que está leyendo en Isaías, que el milagro principal es la sanidad del alma, que es perdón de pecados. Correcto. Luego después con las enfermedades que tiene que soportar el cristiano a diferentes etapas de su vida es normal. En segunda de Corintios, Pablo hace referencia en el capítulo 4, dice que aunque este cuerpo se va desgastando, o sea, esa palabra de desgaste involucra cada una de aquellas enfermedades y dolencias que el cuerpo sufre. Amén. Entonces, el problema es que muchas veces nos hemos enfocado más en la parte material, que es el cuerpo físico, y dejamos lo principal, que es el alma, la que necesita ser salva, en segundo lugar. Y claro, en esto contribuyen las enseñanzas que recibimos, que la gente, o sea, trata de una forma maliciosa o mentirosa hacerle creer a la congregación que Dios está supuesto a sanarlos a todos físicamente. Porque si nosotros lo miramos en el con ministerio, engaños. Exacto, mentiras, engaños. Si miramos en el ejemplo perfecto que es Jesucristo, o sea, el propósito de Él no fue venir a sanar a todos. Si usted se fija y nos fijamos Correcto. en la Biblia, no a todos los sanaba. Entonces lo mismo pasa entre la congregación. Entonces, cuando va al estanque de Betesda, habían muchos enfermos y solo sanó uno. Exacto. Entonces, el propósito de Él, principal al morir en la cruz del Calvario, fue por sanarnos de ese castigo eterno por el pecado. Y entonces cualquiera puede decir, bueno hermano, entonces si el Señor no tiene como propósito sanar de enfermedad todo, me tengo que quedar yo, o sea, no voy a pedir de todas maneras, no, o sea, nuestra actitud debe ser esa con fe, que en algún momento el Señor pueda regalarnos el milagro y nunca quedarnos de brazos cruzados. Eso, hermano, por una parte. El otro punto es en cuanto cuando alguien da testimonio de sanidad. Estaba leyendo y me parece que es bien apropiado que dice que para no mentir a través de los testimonios es necesario, dice, dos cosas. Uno, si el Señor lo sanó, verificar. Por ejemplo, la diabetes se puede verificar con el médico que ya no tiene ese problema. Y segundo, cuando ya se verificó que Dios hizo el milagro, testificar. Porque así nos evitamos como ministerio a tratar de contar milagros que son mentiras. Sí. Verificar con el médico, luego donde tenemos una verificación, ¿cómo se llama? Poder testificar. Como ejemplo, los casos de SIDA, de diabetes, etcétera, etcétera. Correcto. Sí, gracias hermano. Sí, la verdad es como les decía, pues la parte quizás nuestra, ¿verdad? Como ustedes han escuchado nuestros bienes de milagros, que se ora, se pide, etcétera, ¿verdad? Igual pues, pero siempre tratamos de que también, ¿cómo explicarle? Se trata de exaltar a Cristo, ¿me entiende? Y se trata de hablar siempre con la verdad. Ya han habido viernes que no han habido milagros. Y no vamos a, pues hermano, usted cuente algo. No, no se trata de eso. O sea, que bueno, pues si hay un milagro, qué bueno, y si no, también. Dios seguirá siendo nuestro Dios, con o sin milagros. Porque el mayor milagro que nos ha dado es la salvación de nuestra alma. El mayor milagro que ha hecho es resucitar de entre los muertos y así vencer la muerte y darnos vida eterna. Amén. Hermanita, ahí le van a prestar el micrófono por los hermanos de la iglesia virtual. Ok. Por ejemplo, cuando el gobierno tiene lo que es la solución para una enfermedad, porque no sé si Dios actúa ahí o cuál es el fin de Dios en ese tipo de casos, como por ejemplo en Guatemala se dio que el gobierno de Estados Unidos hizo unos experimentos con personas de Guatemala, ¿verdad? Y teniendo la cura, ¿por qué no? ¿Cuál es la función ahí con Dios? O como por ejemplo cuando falleció Richie. Uh-huh. Sí, yo pienso, hermana, que muchas veces, vuelvo e insisto, ¿verdad? Cuando no vemos un resultado favorable a lo que nosotros queríamos, empezamos en ocasiones a caer o a pensar o a querer cuestionar tal vez algo que Dios ha permitido.
que tal vez nosotros no lo podemos contemplar, como cuando María y Marta se le murió su hermano. Ellos estaban destrozadas y molestas con Jesús. ¿Me entienden? Mas sin embargo, Jesús dijo, para gloria de Dios, Lázaro duerme. Entonces, muchas veces, el caso es, como nosotros nos enfocamos más a compartir en esta tierra, venimos nosotros y quisiéramos a las personas tenerlas por largo tiempo, ¿sí? Pero en la soberanía de Dios, Él sabe cada uno de nosotros los días de vida que tenemos, ¿sí? A mí me hubiese gustado compartir con mi hija Damaris, que se me murió a los 6 meses, con una cardiopatía congénita. Costaba en aquel entonces $900,000, creo. ¿Y Dios tenía ese dinero? Yo pienso que sí. No dice la Biblia que es el dueño del oro y la plata, pues. Pero Dios con mi hija tenía otros planes, muy aparte de los míos, muy aparte de los suyos. Cada uno de nosotros, Dios tiene los días y las maneras de tratar con cada uno. Y no significa que Dios es injusto conmigo. Él es un Dios de justicia. El caso es que cuando yo llegue al cielo, tal vez lo que no entienda yo aquí en la tierra me lo va a aclarar mejor. Y entonces yo quizás voy a salir pidiéndole perdón a Dios por haber dicho, Señor, mira, y todos esos matazón que se hicieron. Mira, Señor, ¿y por qué te llevaste al jovencito este tan sano, tan bueno? Y mira, aquel vende droga y ahí está todavía. Porque estamos cayendo en la frustración de que Dios no cumplió nuestro deseo. Ese es el problema muchas veces cuando no tenemos algo. Mire, hay un punto doctrinal que nosotros debemos de siempre darle vida, y es: nada sucede sin que Dios lo permita. Usted podrá tener todo el dinero, el donante. Mire por qué los ricos, pues, ellos pueden comprar un riñón, pueden comprar un hígado, pueden comprar lo que sea, pueden tener el dinero, pero si no es compatible, no lo pueden tener, aunque tengan para comprarlo. ¿Sí me entiendes? Ahora, y hay personas que han sido sanadas de manera milagrosa a través de un donante de algo. Ahí estamos platicando con una hermana este día. Había un señor con una deficiencia renal y entonces ya estaba en la última etapa, y el doctor mejor lo desahució y le dijo: anda, morite mejor a tu casa, aquí en Estados Unidos. ¿Para qué va a estar acá? Ya habían probado con un riñón, no le funcionó. Entonces lo mandan nuevamente a su casa, y en los últimos 3 días salió un donante. Vivió todavía como 14 años más, pero se salió muriendo. O sea, ¿por qué, hermana? Porque más allá de un milagro, lo que hablábamos, el fin de Jesús en nuestras vidas no es darnos 80, 20, 40 años más. El fin de cada uno de nosotros es tener ese encuentro personal con Jesucristo, para que el día que nos llegue la muerte estemos listos. Porque el cuerpo que nosotros andamos, vamos a bregar aquí en la tierra, hermana, hay sufrimiento y dolor. Y dice la Biblia que allá en el cielo no habrá llanto ni dolor. Si su amigo, ¿cómo se llamaba? Richard, tuviera la oportunidad de venir, oiga bien, y que Dios nos diera el privilegio de que nos contara, ¿sabe qué nos dijera? Muéranse todos y vámonos. Yo no quiero, vos querés estar aquí. ¿Cuántos dijimos, ay, es que Estados Unidos? Y mire ahora. ¿Me entiende? Entonces, en cambio, Richard, si recibió a Cristo, él está cara a cara viendo al Señor. No está sufriendo. Entonces, al contrario, insisto, mire, con esto quiero cerrar. El apóstol Pablo tuvo una experiencia bien bonita. Dice él que sin el cuerpo no sabe, pero muchos teólogos tratan de ver que él tuvo un desprendimiento y que él pudo ir al cielo, y dice que vio cosas inefables, cosas que no se pueden explicar. No le podía dar forma ni nada, porque no puede, él desconoce lo que vio. Pero cuando él volvió en sí, no sabía qué escoger, dice, si quedarse o irse. Y ahí pone en Filipenses, el morir es ganancia.
En la vida de un creyente, más allá de una sanación, la ganancia es haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Que el cuerpo, que como humanos nos duele la separación, pero no es eterna. No es como el rico que cuando vio a Lázaro y estaba en un lugar de tormenta, ¿qué le dijo? Ve y que les predique a mis hermanos para que no vengan aquí. ¿Me entiende por qué? Porque no es la sanación. La sanación es parte, es un medio que Dios utiliza para que otros crean. Un milagro, sí, muchos nos fortalecemos, sí, muchos cobramos ánimo, pero más allá de lo que aquí está escrito, la fe viene por el oír, no por una sanación. La sanación está para algunos propósitos y planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero sí, la sanación no va a ser para todos, ¿sí? La sanación tampoco se va a dar cuando yo quiera, aunque yo tenga el don de sanidad, pero si Dios dice a esta persona hasta aquí, hasta aquí. Yo puedo tener una enfermedad y yo quisiera, Señor, saname, yo quiero glorificar tu nombre, pero si el Señor no quiere, no quiere. ¿Qué me va a decir el Señor? Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Así que gracias, hermana, por su aporte, oiga. Bueno, mis hermanos, le vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Yo creo que estuvo muy excelente. El próximo miércoles avanzamos con el de profecía. Ya no vamos a repasar este porque lo hemos dado en dos miércoles. Padre, te queremos agradecer, Señor, la bendición que nos has dado de poder estar aquí en tu casa y aprendiendo, mi Dios, a través de tu santa palabra. Nosotros creemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y que, mi Dios, tú tienes planes con cada uno de permanezca ese don en tu iglesia, la iglesia de Cristo.